Vamos a analizar la política argentina, ¿eh? Vamos a darnos un poquito el gusto de hablar con Juan Negri, amigo de la casa. Juan, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, todo en orden. Vos sabés que eh, uno a veces se pone a pensar en de qué manera encarar el análisis político y hoy fue, por lo menos para mí, bastante sencillo para tener más o menos los carriles por donde poder charlar un poquito con vos y que nos ayudes a entender esto. En principio tiene que ver con, nada, una Argentina contrahecha que claramente hace un año del Pacto de Mayo que se firmó en julio, ¿no? No deja de ser extraño. Un Pacto de Mayo donde Milei, más allá de que vuelva a Tucumán esta noche, vuelve con un apoyo reducido de gobernadores y eso habla claramente de cómo está la política. Por otro lado, la cuestión de vialidad nacional, ¿no? Que, bueno, a partir de la finalización, digo, de las facultades delegadas, el gobierno ha oficializado ayer, justamente, la disolución de vialidad nacional, donde digo, me parece a mí, y me gustaría también tu opinión respecto de esto, yo creo que estamos confundiendo el contenido con el continente. Me parece a mí, es una cuestión que tiene que ver con la corrupción y no sé si con eh, la justamente vialidad nacional en sí. Y después, bueno, la corrupción. Hoy hemos hablado de Libra, hoy se está hablando de unas valijas que no se saben de dónde vienen y que han entrado sin ninguna vigilancia desde aduana, allí en Aeroparque. Hay tres caminos por los cuales juzgar y ver qué puede pasar el gobierno. Elegí que quieras y te escucho con mucha ansiedad porque el que sabe sos vos, dale. Bueno, gracias. Creo que has hecho un resumen bastante exhaustivo de qué es lo que está en el escritorio, en lo que tenemos en la mesa. Es decir, vemos, por un lado, un Milei bastante fiel a sí mismo, Sí. en el sentido de no generar espacios de negociación, bastante imperativo muchas veces en lo que ha sido su relación, en primer lugar, con el Congreso y en segundo lugar también, digamos, de manera también indirecta, con los gobernadores. Un presidente que, sin embargo, en estos primeros 2 años se anotó, yo diría, varios triunfos legislativos, a pesar de su minoría legislativa, De verdad. pero ahora me parece que estamos llegando a un punto, pareciera que estamos llegando a un punto en el cual algunos actores políticos empiezan a levantar un poco la vara, ¿no? A exigir un poco más. Han sido unos meses, me parece que no muy buenos para el gobierno en el Congreso, y la clave ahí está en esto que vos marcaste, que me parece que lo de vialidad de alguna manera, pero sobre todo el pacto el festejo del 9 de julio muestra que se ha ido tensando la relación con los gobernadores, ¿no? Es decir, los gobernadores son actores muy pragmáticos de la política argentina, es decir, salvo un par que tienen compromisos más bien ideológicos. Uno podría poner ahí obviamente a Axel Kicillof, Claro. al gobernador de Formosa, Gilles Fran, donde claramente hay una cuestión identitaria en contra Sin del duda, gobierno claro. de Javier Milei. Los demás, incluso los que vienen de extracción peronista, están todos dispuestos a sentarse a la mesa y Sí, lo sí. hemos visto estos años, ¿no? Sí, sí. Jaldo en Tucumán, Jalil en Catamarca, Sáenz en Salta, incluso Yarlora en Córdoba, insisto, gobernadores que vienen de extracción peronista, Pasalacqua en Misiones, que, bueno, se sientan. Sí. Pero hemos llegado a un punto en el cual me parece que la política del gobierno los ha puesto a los gobernadores contra las cuerdas y están diciendo, bueno, paremos un poco la mano. Y la manifestación de esto es lo que vos decías recién, es decir, celebración del 9 de julio, invitación a varios gobernadores, creo que van 2, hasta el último que leí, 3. Sí, Es decir, una cosa no más estilo. de 5 seguro, por lo menos algunos que están en duda ahí, pero no más de 5 seguro, lo cual, bueno, es complicado, me imagino, ¿no? Veremos. No, yo creo que más allá del desplante que uno pueda ver, lo que el fondo es un poco más relevante, que es, ¿qué está diciendo esto? O sea, no es tan importante que vayan 2 o 5, pero ¿qué es lo que está Verdad, mostrando? es Y verdad. está mostrando una incomodidad, más allá de que protocolarmente estaría bueno que todos los gobernadores estuviesen ahí, lo que está mostrando es que hay un momento de tensión en ese vínculo, y ese vínculo le puede traer problemas al gobierno en el Congreso, ¿no? Porque los senadores, los diputados, muchas veces dependen de los gobernadores de sus provincias. Sí, de hecho, bueno, se han presentado la semana pasada un proyecto en el Senado para distribuir definitivamente los aportes del Tesoro Nacional, digamos, todo tiene que ver con dinero, ¿no? La idea es repartir de manera directa justamente el impuesto De, a los combustibles, algunas otras cuestiones más, y creo que esto también seguramente el jueves posterior a los festejos del 9 de julio
el Senado, bueno, va a estar bastante complicado y seguramente va a ser una sesión álgida allí en el Senado, ¿no? No, sin dudas. Me parece que lo estamos viendo esas señales. Hablábamos de vialidad. Bueno, vialidad es un área crítica en el vínculo entre el Ejecutivo y los gobernadores, porque es la que ejecuta obras en las rutas nacionales. Sí. ¿Vos cómo analizás hay un eso? caso... ¿Vos cómo analizás Bueno, eso? Yo lo analizo muy rápidamente y seguramente mal, pero tengo la sensación de que el gobierno confunde contenido con continente. Digo, ¿por qué? Claramente lo que ha sucedido con Cristina Fernández de Kirchner, hoy presa así en su domicilio, pero bueno, presa y viendo de qué manera se sigue desarrollando esta idea, esta historia, tiene que ver justamente con vialidad. Ahora digo, ¿esto hace que la repartición de vialidad sea mala y haya que cerrarla? ¿O estuvo mal manejada y manejada de manera con corrupción, digo, y generó lo que generó? Digo, ¿ahí hay algo o yo me confundo? No, creo que estás bastante en lo cierto. Yo creo que hay algo muy propio del accionar de este gobierno que es, frente a problemas evidentes, es decir, porque no venimos de una panacea, porque muchos de los organismos o actores o lo que fuere, donde el gobierno pone el dedo, efectivamente funcionan mal, y efectivamente había muchísimos problemas, en algunos casos corrupción, es decir, muchísimos problemas. En general el gobierno elige soluciones en muchos casos muy simplistas, y que no estoy seguro de que mejoren las cosas. Uno podría pensar por lo mismo, por ejemplo, del sistema científico nacional o de las universidades, o incluso del Garrahan, decir, bueno, está realmente mejorando, o el INTI o el INTA, digo, está mejorando entonces, ¿yo qué veo? Yo veo un organismo que sabemos que en Argentina la obra pública ha sido generalmente un foco de corrupción. Ahora, vamos a cerrar la Dirección Nacional de Vialidad, que se encarga del mantenimiento de las rutas. Bueno, digo, no sé si parece la mejor solución. Es decir, yo también ahí veo algo de, bueno, ideología, digamos, en muchos casos, es decir, cierto convencimiento de, bueno, no sé, es como cerrar el algunos organismos INADI, públicos. claro, tiene que ver con los organismos que corresponden a una ideología en todo caso. Pero Sí. yo lo veo peligroso. Tal vez hay algo, digo, yo también agrego algo, digo, tal vez hay algo también incluso de una muestra, pensando en que buena parte de la corrupción o de la supuesta corrupción del kirchnerismo vino por vialidad. De hecho hay un famoso caso que se llama vialidad, dar como una imagen, ¿no? Y bueno, estoy alguna cosa simbólica, y después, bueno, y esto está trayendo problemas, es decir, no sé si lo llegamos a mencionar, pero en este vínculo enrarecido que hay con los gobernadores, el gobernador de Río Negro, Beretilnec, ha hecho un planteo a la Corte Suprema sobre el mantenimiento de las rutas. Un país, insisto, el nuestro, que en general tiene muy malas rutas para lo que el país necesita, porque es un país muy grande, claro. Y las rutas son un desastre, y de hecho, no sé si vos o algún oyente ha tenido la oportunidad, cuando vos cruzás a Chile, por ejemplo, está bien, es un país más chico, lo que fuere, digo, pero las rutas mejoran muy rápidamente. Sin duda, sí. Y Argentina es un país donde el transporte vial, carretero, es muy importante y las rutas son muy malas. Entonces ahí también tenemos un punto de conflicto entre los gobernadores, en este caso el gobernador rionegrino y el gobierno central, ¿no? Y queda por analizar esta cuestión que, bueno, viene también del lado de la mano de la corrupción, ¿no? Esto, hace un tiempito hablábamos de Libra, se habló hace un tiempito también de una valija un tanto extraña y ahora se está investigando el ingreso sin control de valijas de una empresaria justamente cercana al gobierno, ¿no? Estoy hablando de Laura Belén Arrieta, que, bueno, llegó en un avión, digo, cuyo dueño está vinculado también a Milei, digo, hay cosas como para analizar, o por lo menos, donde, digo yo, este gobierno tal vez también, digo, nació y llegó al poder como consecuencia también de un pasado, de un gobierno anterior muy complicado con casos de corrupción, no hace falta que los nombremos. Por lo tanto, se le exige más en este sentido. Y esta cuestión, que hoy es titular en varios diarios, por lo menos te deja pensando, ¿no? Sí, al final lo que vemos, me parece a mí, es como un patrón recurrente de la política argentina, porque es tan parecido a otros casos que hemos visto de corrupción, en el cual se mezclan financiamiento de la política, empresarios que posiblemente también, insisto, aportan a las campañas, algunas industrias farmacéuticas, algunas cuestiones de inteligencia, es decir,
yo digo, lo que sé del caso es lo que sale en los medios, Sí, ¿no? sí, Y tal el cual. análisis que yo puedo hacer es, bueno, acá tenemos un patrón bastante recurrente en la política argentina. Uno puede hacer incluso paralelismo con el famoso caso de Antonini Claro, Wilson sí, o sí. de llega dinero de Venezuela. Ujú, Está metida también la Secretaría de ujú. Inteligencia, los vínculos con Caputo, bueno. Es decir, yo mucho más no sé del caso en particular, digo, no tengo los detalles, pero sí lo que me parece que hay es, bueno, insisto, un patrón de corrupción, y ahí me parece que algo interesante para pensar en el futuro es, en Argentina históricamente, cuando la economía está un poco mejor, la corrupción no pasa a ser tan importante, ¿Viste? ¿no? Qué Entonces, increíble eso, ¿eh? Sí, 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 es verdad. sí, sí. Entonces lo que quiero decir es, no sé cuánto esto le va a afectar al gobierno de Milei, Ujú. Libra, por ejemplo, que es otro caso en el Sí, cual sí, claro. el gobierno debería dar explicaciones. Pero bueno, si en algún momento la ola, la marea vuelve en contra, bueno, posiblemente empecemos a descubrir que Ujú, este gobierno, a pesar de todo ese discurso, o sea, yo no tengo pruebas, ¿no? Pero a pesar de ese discurso más anticasta, ujú. pero también tiene explicaciones que dar, ¿no? Claro, claro, es muy cierto lo que decís, ¿eh? Cuando el bolsillo de la gente está más o menos tranquilo, respira un poquito mejor, a veces los casos de corrupción pasan un poquito de lado. Bueno, lo más claro de eso tiene que ver con la época de Menem, ¿no? Donde se decía un montón de Sí, cosas, sí. pero el uno a uno nos hacía y nos permitía viajar a Miami. Y bueno, esto nos interpela un poco a nosotros también, ¿no? Nos pone a nosotros medio contra una pared, ¿no? Esta cuestión de, bueno, mientras a mí me va bien en lo económico, que hagan y que roben. No deja de ser también una interpelación hacia nosotros mismos como forma de ser, ¿no? Como sociedad, digo. Definitivamente, y también el kirchnerismo, digo, en su Sí, momento claro, Skanska, por ejemplo, un caso oculto en los primeros años, pero claro, como era la es edad de verdad. oro del kirchnerismo, que era 2000, Sí, sí, claro. 2006, 2007, no pasó a Ujú. mayores, ¿no? Así es, así es. Juan, realmente completísimo, como siempre, es un placer escucharte y analizar con vos esta política tan compleja, desde siempre la política argentina, así que como siempre también te agradecemos mucho. ¿Eh? No, ha sido un placer como siempre también para mí. Gracias, viejo, gran abrazo. Era Hasta Juan luego. Negri, analista político, un tipo con quien es interesante siempre hablar y escuchar su mirada.